Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Buenos días, estimado, buenos días para todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Un saludo especial desde la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Mi nombre es Luis Mellado. Para los que no me conocen, actualmente me desempeño como presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Y bueno, nuevamente para mí es un honor compartir estos espacios. Hoy me conecté para hacer la presentación de este webinar, que realmente es muy importante. Para nosotros, y con esto quiero hacer una introducción, y es que la IA está afectando diferentes escenarios profesionales y corporativos en todo el mundo. Obviamente el cumplimiento no va a ser la excepción, pero han comenzado a aparecer nuevas aristas, aparecer vulnerabilidades, aparecer oportunidades que realmente nos aportan mucho o no nos aportan tanto en los procesos de cumplimiento. Eh, y nosotros como oficiales de cumplimiento tenemos que estar muy actualizados en referente a los temas de todo lo que es la inteligencia artificial, las leyes que se han creado a nivel mundial, eh, los modelos de inteligencia que están saliendo. Para nosotros, y esto tiene que tener una doble gran vía o dos vías, tiene que ser algo en doble camino, porque uno, primero, cómo lo podemos utilizar de manera eficiente para lo que nosotros hacemos, pero la otra gran vía que para mí es la más crítica y es cómo conocemos la IA para prevenir que, por ejemplo, en un conocimiento de cliente no seamos vulnerados, para prevenir todo el tema que se está utilizando para engañar y hacer fraude a las organizaciones. Eso es muy, eso es muy importante tenerlo claro, porque cada día estamos nosotros siendo víctimas en las organizaciones frente a este tipo de fraudes de ella. Inclusive la IA, ya hay hackers dedicados a vulnerar los procesos de la IA. Entonces, esto para nosotros tiene que ser muy importante. Y por eso hoy tengo un gran invitado, que es Tomás Silverman, que nos va precisamente a hablar eh, sobre los cuellos de botella en cumplimiento y cómo la IA está ayudando a resolvernos.
pero más importante también cómo generar y gestionar esas alertas tempranas. Si nosotros no tenemos con la IA también alertas tempranas, y cómo los tenemos que gestionar y además cómo tenemos que hacer esa resolución frente a la IA, pues también vamos a estar muy vulnerables frente a todo el escenario digital. Llámese onboarding que nos toca hacer frente a los clientes, frente a los proveedores y demás, inclusive frente a los empleados. Hace poco veía un ejemplo donde alguien presentaba una entrevista de trabajo, vi dos grandes escenarios en donde primero el empleado no hablaba el otro idioma, el candidato, y él solamente hablaba el español y en la transmisión pareciera que estuviera hablando inglés. Y otro escenario que vi que no estaba el empleado, sino que era un avatar y solamente se dan cuenta pidiendo que haga un símbolo que muy probablemente a la IA la confundieron y con eso lo detectaron. Pero estos son simples ejemplos frente a lo que realmente, cuáles son las alertas que tenemos que tener en cuenta y que realmente tenemos que empezar a gestionar. Entonces, esto para mí, realmente cuando lo comenzamos a coordinar, realmente tenemos que estar hablando mucho de IA frente a estos temas y además la eficiencia que puede hacer para nuestro sistema. Yo quiero presentar a Tomás Silverman, que es graduado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires en Administración y Sistemas y actualmente hace parte de una organización para Latinoamérica que es llamada Complice. Y bueno, digamos que queremos realmente entender un poco más frente a estos temas. Tomás, bienvenido. El escenario es el escenario de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Eh, Personas que están activas permanentemente con nosotros frente a estos temas, no solamente a temas con IA, sino a todo el tema de cumplimiento. Y bueno, quiero darte este espacio que sé que nos va a aportar mucho. Tomás. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Gracias a todos, a la asociación por hacernos parte. Ahí, como dijiste, Luis, creo que es importantísimo, más allá de que esto va a llevar tiempo y que seguro el año que viene estemos en una instancia muy diferente a la actual, creo que es muy importante saber cuáles son las capacidades de la IA, qué cosas también hay que tener en cuenta a la hora de implementar IA. Así que, bueno, un poco el objetivo de este webinar es tocar los puntos más dolorosos que tienen los sujetos obligados y las responsabilidades que tienen los oficiales de cumplimiento y cómo en la evolución de los sistemas se puede ir colaborando con inteligencia artificial a ayudar a estos equipos. Así que, Luis, ahí no sé cómo te parece que sigamos. Está perfecto. Vamos a iniciar entonces y los dejo en manos de Tomás. Excelente, excelente. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Avísenme cuando vean bien. Ahí estamos. Bien, aprovechemos que tenemos el chat para hacer todas las preguntas. Después, obviamente, al final también puedo ir respondiendo todas en conjunto, ¿sí? Pero bien, voy a ir interactuando, así que aprovecho el chat. Si estamos bien, ahí entiendo que me respondieron que estamos viendo bien. Entonces, como decía, vamos a ver estos cuellos de botella y cómo podemos resolverlos con inteligencia artificial, ¿sí? Bien, ¿por qué implementar inteligencia artificial? Como decía antes, tenemos un montón de presión regulatoria que carga cada oficial de cumplimiento, ¿sí? Y el oficial de cumplimiento tiene que salir a pedirle al ejecutivo comercial, a sus clientes, a los distintos equipos de cada empresa, para recopilar esta información, recolectar la información y justamente resolver las cuestiones, como son todos los cálculos de riesgo, toda la gestión de alertas, la gestión documental. Entonces, es muchísima la cantidad de tareas distintas que el oficial de cumplimiento tiene que ir cumpliendo. Y de ahí surge la necesidad de que los procesos dentro de cada empresa estén bien eficientizados, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno quiere crecer, quiere escalar, lo que va a ver es que estos procesos justamente van ahogando al equipo de cumplimiento. Entonces, si nosotros tenemos que
pedirle esta información de forma manual a los ejecutivos de cuenta, los ejecutivos no nos responden y pasan unos buenos días y tenemos que volver a insistirle y atrás tenemos un montón de responsabilidades, lo que va pasando es que se vuelve un infierno para el oficial de cumplimiento de poder cumplir todas esas tareas, ¿sí? Em, y bueno, justamente también es donde aparece la experiencia del cliente, que si uno como equipo de cumplimiento le va a pedir documentación al cliente, el cliente la carga y por ejemplo carga un documento no vigente y dice, bueno, ya está, ya hice la carga de información, está listo. Y después de unos días volvemos a pedirle porque en realidad cargó un documento que era de 2023 y no lo tomamos como válido, para el cliente también esa experiencia empeora. Entonces, son todos distintos puntos que hacen a la causa de por qué la inteligencia artificial puede colaborar de alguna manera en que la experiencia sea mejor y los procesos internos sean más eficientes, ¿sí? Bien, entonces acá vamos a enfocarnos en 4 cuellos de botella principales que vemos en cumplimiento, que son los que se repiten mayormente. Seguro que cada uno de ustedes tiene un dolor en distintos de estos cuellos de botella, pero básicamente los dividimos en 4. El primero es lo que es documentación, ¿sí? Hay que procesar muchísima documentación, ya sea para lo que es el proceso de onboarding, ¿sí? Que hay que pedir, por ejemplo, documentación para lo que son personas jurídicas, porque justamente las personas jurídicas tienen una complejidad mucho mayor. Entonces, sí hay que pedir unos estados financieros, certificaciones, cualquier tipo de documentación que pidan en función de la persona jurídica que esté haciendo su onboarding, hay que procesarla y validar si es correcta. Por ejemplo, cuando tenemos que validar que tenemos a los beneficiarios finales, tenemos que entrar y dentro del documento ver si la información declarada en el onboarding coincide con la información documental. Y esto hace que leer documentos de 30, 50 o más hojas sea muy tedioso y lo tiene que hacer el equipo de cumplimiento. Y toda esta ida y vuelta de si la vigencia, si la coherencia hace sentido, hace muy tedioso el proceso. Después pasamos al segundo punto, que es que tenemos falsos positivos en screening, ¿sí? Muchas veces hacemos cruces de listas y los hits que dan, en su gran mayoría, son falsos positivos. Entonces, ¿qué pasa? El GAFI nos baja el enfoque basado en riesgos, que es dedicar más tiempo a los casos más importantes. Y justamente en cumplimiento muchas veces pasa lo opuesto, que es que estamos un 95% del tiempo dedicándole a los falsos positivos. Entonces, muchos hablan de, bueno, hay que reducir los falsos positivos, pero al final, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Está ese problema de que siempre nos dicen que tenemos que reducir los falsos positivos, pero finalmente no nos dan una herramienta, una forma de resolverlo. Vamos a tratar de que de este webinar se puedan llevar casos más prácticos donde puedan resolver estos falsos positivos de mejor manera. Después tenemos las alertas. ¿Qué pasa? En las alertas, cuando hay una alerta, hay que revisar mucha información relacionada a esa alerta, ¿sí? La información del expediente, del cliente, la información de su riesgo, la información transaccional, la información documental, a quién fue transaccionando ese cliente. Entonces, todas esas alertas tienen un montón de análisis y vamos al paso 4. Después de todo ese análisis que llevó mucho tiempo, exhaustivo, tenemos que elaborar un informe. Ese informe con toda la misma información que recopilamos antes, pero esta vez lo tenemos que hacer bien estructurado y redactarlo y todo lo que lleva el informe para reportarlo nos lleva muchísimo tiempo. Entonces son 2 cuellos de botella que están muy relacionados, pero es lo que es revisión de alerta y finalmente el cierre de esa alerta con un informe elaborado. Entonces, estos cuellos de botella, hoy lo que estamos viendo es que con inteligencia artificial en cada uno de estos procesos se puede colaborar para que los equipos aceleren y eficienticen su trabajo, dedicando más tiempo al negocio, ¿sí? Y al criterio que tiene que imponer el humano. Bien, vamos a que se lleven una primer forma de resolverlo, ¿sí?
siempre que se use la inteligencia artificial, en este caso vamos a hablar primero de la inteligencia artificial como se conoce con un chat directamente. Tenemos ChatGPT, Gemini, Copilot. ¿Cómo funciona esta inteligencia artificial? Siempre va a actuar en base al contexto que le demos, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que llevar hoy es que sí o sí tenemos que armar contexto para cada ayuda que queremos que nos dé la inteligencia artificial. Entonces, la idea es que ustedes cuando se vayan de este webinar no pongan directo en ChatGPT, tengo a esta persona que me dio positivo en screening, sino que le den más información, ¿sí? Se lleven bien estructurado qué información tienen que precompletar ustedes a partir de ese cliente antes de bajárselo a la AI, ¿sí? Entonces, acá lo que vengo a proponer es que ustedes se lleven un distinto template. Ahí la idea es que ustedes, según su apetito de riesgo, armen sus propios templates, pero que en esos templates tengan distinta información. Por ejemplo, cuál es su criterio como oficiales de cumplimiento, ¿sí? Digamos, déjense un template para resolver alertas de screening y directamente en esas alertas le van a decir, bueno, mi criterio como oficial de cumplimiento es que, por ejemplo, si la nacionalidad coincide, automáticamente quiero que la elaboración del informe o la revisión pase por el oficial de cumplimiento. Bien. Los datos de la persona, qué datos tenemos, qué datos no tenemos, ¿sí? Podemos aclarar, si alguno no lo tenemos, aclaramos que no lo tenemos. Después, los datos que encontramos en ese listado terrorista internacional, ¿sí? ¿Cómo quiero que la AI me responda? El formato de la respuesta, si quiero que me elabore directamente un informe, que la primera sección contenga esta información, la segunda sección contenga esta información y todo lo que queremos que nos responda esa inteligencia artificial. Y bien, ¿a qué se refiere a reutilizar la plantilla? Que ustedes vayan mejorando esas plantillas que tienen sus equipos para resolver casos con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, una vez que se dan cuenta que hay algo mejorable dentro de esta plantilla, para el siguiente uso, bien, ajustan y, por ejemplo, el formato de la respuesta lo corrigen, ¿sí? Esto es muy bueno para que ustedes se lo puedan llevar y empezar a probar, justamente dándole más contexto a la inteligencia artificial. De por sí, la inteligencia artificial es muy buena con poco contexto, porque los modelos actualmente ya están muy avanzados, pero si nosotros le damos más contexto y le damos digamos, nuestro criterio, nuestra toma de decisiones, va a poder justamente decidir más alineado a lo que nosotros queremos, ¿sí? Bien, acá un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un hit positivo en OFAC y lo que vamos a hacer es que tenemos este prompt y le pasamos todo este criterio bueno, soy el analista, quiero comparar a la persona con el hit, le damos todos los datos que tenemos de la persona, los datos que tiene el hit y el formato en el que queremos que nos responda, ¿sí? Obviamente esto es simple y al pie para que quede claro, pero acá lo ideal es que ustedes bajen una muy buena y larga descripción del contexto, ¿sí? Y en la regulación, no solo es importante mencionar qué regulaciones tienen que tener en cuenta, sino que es importante que ustedes como empresa bajen su apetito de riesgo, ¿sí? Porque cada uno tiene distinto apetito frente a la regulación. Bien. Vamos a un siguiente punto. Esto está buenísimo y nos puede servir en el día a día, pero ¿por qué nos sirve solamente, por qué no nos basta con ChatGPT para solucionar la operación o para eficientizar? El problema de ChatGPT que estamos tratando de resolver justamente dándole más contexto y dándole esa información de regulación es que no está conectado al expediente, ¿sí? No tiene toda la información transaccional, entonces para nosotros recopilar esa información puede llevarnos bastante tiempo. Entonces ahí es donde nos traba también a nosotros y no hace la diferencia más grande. Hace una buena diferencia porque nos colabora, pero capaz seguimos teniendo que analizar, recopilar la información. Bien, y después tenemos que ChatGPT no se hace especialista de su jurisdicción ni de su empresa. Entonces,
nosotros en cada intento deberíamos de nuevo especificarle ese contexto, esas reglas específicas y lo que ustedes como oficiales de cumplimiento quieren imponerle a esa respuesta. Entonces es difícil que ChatGPT repita si no le damos un buen contexto y una buena, digamos, configuración de la gente. Y por último, y no menos importante, me parece que es uno de los puntos más importantes, que es lo que es la trazabilidad y la auditoría. Cuando nosotros tenemos que demostrar a un regulador o a un auditor que cómo resolvimos una alerta, es difícil poder adjuntar la información de todo lo que resolvimos con inteligencia artificial cuando nosotros nos estamos yendo a otro buscador, por ejemplo a ChatGPT, y adjuntándole esa información. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como oficiales de cumplimiento, vamos a querer que todo el trabajo que hacemos, que justamente hacemos este trabajo para cumplir con las normas, para justamente prevenir el lavado de dinero, y no queremos que eso no quede auditable. Entonces, esa es la gran dificultad que tiene usar estos modelos directamente en ChatGPT, Gemini o Copilot, ¿sí? Ahora bien, están apareciendo agentes que lo que hacen justamente es resolver este problema de estar desconectado y no dejar trazabilidad. Vamos a ver, voy a dar algunos ejemplos. Nosotros, obviamente, para que tomen ejemplo, nosotros en Complif buscamos resolver estos problemas, pero esto obviamente es simplemente un ejemplo para que quede visible. Ustedes pueden en los distintos agentes aplicarlo a sus empresas. Bien. ¿Qué significa? Que la IA esté conectada a tus expedientes, que la IA ya vive adentro de tu operación y ya conoce a tu cliente, la información de tu cliente y, y su propia configuración como empresa y como industria, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que directamente ella es un ChatGPT, pero especialista en su documentación, ¿sí? En su regulación, en su perímetro de seguridad, ¿sí? Digamos, ustedes pueden establecer cómo quieren que se traten esos datos, que después lo vamos a ver, seguramente surjan preguntas sobre el tratamiento de los datos. Después, y muy importante, que como convive la inteligencia artificial dentro de sus propios clientes, dentro de su sistema con sus clientes, todas las acciones que realice la gente y la toma de decisiones va a quedar impactada dentro de ese histórico, digamos, de ese histórico, de esa resolución de una alerta. Entonces, la trazabilidad, dado que tenemos a la gente viviendo dentro de la operación, dentro de nuestro sistema, va a ser posible. Bien, entonces, justamente el diferencial de tener una inteligencia artificial conectada a todo el contexto es que no tenemos que recopilar toda la información cada vez que tenemos que resolver una alerta. ¿Por qué? Porque si la inteligencia artificial puede directamente buscar la información que tenemos del cliente, buscar la documentación, leer esa documentación, buscar cuál fue su histórico de scoring de riesgo, ¿sí? Su perfil transaccional, sus alertas, su transaccionalidad, eh, su actividad económica. Entonces, cuando la IA tiene acceso a todo ese contexto es cuando nos acelera justamente todo ese tiempo que nos demanda de recopilación y de análisis. Bien, entonces vamos a detenernos en cada cuello de botella, ¿sí? Avanzamos. Entonces, tenemos lo que es el primer cuello de botella, que es la documentación. ¿Cuál es el problema principal con la documentación? Tenemos un montón de documentos por cada cliente y tenemos que verificar la vigencia, ¿sí? Y además de verificar la vigencia, hay otros checks importantes que hacemos, que es que si el documento corresponde a esa persona que nos está declarando, si hay una coherencia entre los documentos, ¿sí? Por ejemplo, como decía anteriormente, si el representante legal aparece dentro de ese documento. Y esto hace que el onboarding de una persona jurídica, que es tan complejo, lleve bastante tiempo para cada oficial de cumplimiento porque hay que leer mucha información. Y bien, toda esta información que nosotros leemos, también es difícil dejarla trazable y dejar, digamos,
auditoría para que sepan el trabajo que hicimos sobre cada documento, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros acelerar todo el tiempo de lectura de documentación que es tan tedioso? Bien, la primera intervención que les voy a mostrar de la inteligencia artificial es lo que es, conectada a sus expedientes, es lo que es la lectura con Optical Character Recognition, que se llama la tecnología de OCR. Esta es una tecnología que lo que hace es el texto que está en imágenes, leerlo y extraerlo a información, digamos, estandarizada, ¿sí? Esta es una mezcla entre tecnología de OCR y inteligencia artificial que lo que hace es interpretar cuál fue la información que pudo extraer el OCR y automáticamente llevarla hacia un estándar en el que cada documento queda completamente extraído con los campos que nosotros queremos verificar, ¿sí? ¿Qué genera esto? Que si nosotros queremos verificar, por ejemplo, vamos a este ejemplo, que tenemos los estados financieros declarados y automáticamente con inteligencia artificial extraemos los datos de ese estado financiero y en este caso dice que el documento no pertenece a Celery Tecnología y tiene una antigüedad mayor a la requerida, ¿sí? ¿Cómo se hizo esto? Básicamente, cada uno dice cuándo toma un documento como vigente y cuáles son los checks dentro de ese documento que quiere hacer. Entonces, directamente, antes de revisarlo y antes de tomarnos el tiempo como oficiales de cumplimiento de leerlo, ya tenemos este primer filtro que es evitar tener que leer un documento que no está justamente cumpliendo con nuestros requisitos, ¿sí? Para esto, obviamente, lo que tenemos que hacer es que la inteligencia artificial esté bien entrenada para saber leer cada tipo de documento diferente. Yo estoy mostrando capacidades de los distintos agentes que intervienen en cada proceso que es responsable el oficial de cumplimiento, ¿sí? Bien, siguiente parte. Nosotros tenemos lo que es la validación de identidad y de esa validación de identidad también tenemos que hacer las búsquedas en Google, ¿sí? Noticias adversas. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial? Automáticamente de una persona lo que puede hacer es buscar a esa persona contra los distintos riesgos. Y como la inteligencia artificial tiene la capacidad de interpretar, justamente lo que puede hacer es interpretar si ante distintos factores, por ejemplo, vínculos con el Estado, su imagen pública, reputación, directamente esta persona tiene un nivel de riesgo alto, ¿sí? Bien, tenemos los falsos positivos, ¿sí? Este es un siguiente cuello de botella, tenemos los falsos positivos en screening, que tenemos justamente que dedicar mucho tiempo a match que no son positivos. Vamos a ver un poco cómo resolverlo con inteligencia artificial. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos llega un positivo? Comparamos el nombre, comparamos la fecha de nacimiento y todos los datos que tenemos de esa persona contra el hit, ¿sí? También incluso en los hits muchas veces nos vienen detalles como la altura de la persona, el aspecto físico, etc. Entonces, ¿qué haríamos en un caso normal? Buscamos la información de esta persona en Internet y comparamos, además del hit y de los datos que tenemos, comparamos a esta persona que nosotros tenemos y que puede diferir capaz alguna palabra o alguna letra dentro de su nombre y elaboramos una respuesta para identificar si es positivo o si es un falso positivo. Todo esto que analizamos por la importancia que tiene no tratar justamente con personas que estén en listas restrictivas, nos requieren documentar toda la justificación de ese descarte. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que toda esta información, documentarla, nos requiere mucha carga operativa y una baja tasa de positivos reales, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos este tema de no dedicar tanto tiempo analizando y documentando información y buscando en Internet, sino solamente dedicando más tiempo a esos 5 positivos, ¿sí? Tenemos un 95, hagamos el caso de que tenemos 100 casos y 5 son positivos. Nosotros queremos dedicarle todo nuestro tiempo a esos 5 positivos, que es peligroso y queremos priorizarlos porque queremos estar muy por encima y bloquearle la cuenta lo antes posible, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial? A partir de que se genera la alerta, la inteligencia artificial es la que atiende en primera instancia la alerta y directamente, como está conectada a sus expedientes, realiza la investigación, la comparación entre la información que tenemos dentro de la empresa y dentro del listado. Recopila los datos y a partir de ahí aparece lo que es la elaboración del informe, la conclusión y lo más importante que quiero darle foco, que es la prioridad nueva de la alerta, ¿sí? Que ese es el triage de alertas. ¿Qué pasa? Si nosotros decíamos que teníamos un 95% que son menos importantes porque son falsos positivos, nosotros queremos que la inteligencia artificial nos diga, bueno, dedica más tiempo a estos 10. Y dentro de estos 10 tenemos 5 que finalmente los detectamos como positivos y otros 5 como falsos positivos. Pero bajamos el tiempo de investigación de 100 alertas a 10 alertas, ¿sí? Aceleramos 10x. Bien, ¿cómo se hace esto? Exacto, ahí, bueno, Claudia aporta que la información pública a la que se puede acceder, directamente la inteligencia artificial tiene la capacidad de buscar esos datos y compararlos con la información que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, justamente acá lo que se ve es que tenemos una coincidencia positiva y directamente lo que podemos ver es que la inteligencia artificial va dejando registro de toda la investigación que hace, ¿sí? Empieza a analizar la alerta, realiza las búsquedas y todo esto bien trazable y detectable. Y después tenemos lo que es la conclusión. Entonces, directamente, después de haber hecho un primer análisis, la inteligencia artificial nos eleva la prioridad, en este caso a prioridad alta, y nos deja el estado en revisión porque no resuelve la alerta, sino que espera que nosotros nos sumemos y la revisemos, ¿sí? Acá un simple caso, directamente la inteligencia artificial nos puede hacer esta tabla comparativa y dejarnos una conclusión de ese match. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que directamente se evaluó y nos dio una posible solución, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Tenemos el tercer cuello de botella, que es la revisión de alertas. Vamos a hacer foco en las de monitoreo transaccional. Tenemos que cada alerta que tenemos que tomar, tenemos información que está muy dividida en distintos sistemas y que justamente como nosotros las evaluamos, cada uno como oficial de cumplimiento seguramente, a pesar de que la regulación es la misma, ¿sí? Tiene un criterio diferente. Entonces, lo que tienen que hacer es poder justamente decirle a ese agente, para que los ayude a colaborar, cuál es su criterio y cómo ustedes analizarían como analistas esa alerta, ¿sí? Esa es la dificultad que tiene, porque ustedes quieren que de la forma en la que la inteligencia artificial interprete la alerta, respete sus propios estándares, ¿sí? Porque internamente hacerlo manualmente nos va a llevar mucho tiempo, pero estamos seguros de que vamos a trabajar de la manera que queremos trabajar. Bien, y después está otro tema que tenemos que cumplir con ciertos plazos y esos plazos se ven afectados porque se nos va armando una carga operativa, ¿sí? Una bandeja de alertas muy alta y dedicarle un buen tiempo a cada una no es menor. Entonces, si nosotros empezamos a tratar de ser más rápidos, capaz dejamos pasar mucha información que es importante en una alerta. Pero ahora, de nuevo, va alineado a lo que teníamos en screening. Si tenemos 100 alertas, y no sabemos nada sobre esa alerta, ¿cómo hacemos para determinar cuáles son más prioritarias y queremos dedicarle más tiempo y cuáles no? ¿A cuáles le queremos dar un doble clic y a cuáles no? Es muy difícil para justamente esta eficiencia, lograr concentrar los esfuerzos en las alertas más importantes y no dejar pasar información relevante. Es muy difícil para nosotros interpretar sin información previa y sin analizar exhaustivamente cuáles son esas alertas a las que les tenemos que dedicar más tiempo. Y finalmente, los reportes al regulador, que tienen un plazo ajustado. Para cumplir con esos plazos, justamente tenemos que ordenarnos de alguna manera para que todos los plazos y todas las alertas se resuelvan en tiempo y forma y no dejar pasar
justamente esa toma de decisiones y bajar nuestro tiempo de trabajo o análisis exhaustivo sobre cada alerta. Y vamos a juntarlo con el cuello de botella número 4 para resolverlo con inteligencia artificial. Entonces, a partir de todo ese análisis, de esa alerta que nos llevó muchísimo tiempo, que todo nuestro equipo tiene que repartirse las tareas y que no queremos que las alertas se resuelvan simplemente fácilmente, sino que queremos resolverlas bien, ¿sí? Y aparece el punto número 4, que es que a partir de toda esa información tenemos que redactar un informe. Ahora, tenemos toda la información dispersa, tuvimos que relacionar toda esta información, pero no basta solamente con que en nuestra cabeza quede relacionada, sino que tenemos que en ese informe dejar todo bien impactado. Entonces tenemos que cumplir ciertos formatos, ciertas exigencias, y justamente esto puede ser algo que así como lo ven, escrito, pero después sabemos todos lo burocrático que es elaborar cada informe exactamente como pide el regulador. Bien, y justamente lo que nos pide el regulador es que seamos lo más detallistas posibles en la elaboración de ese informe. Pero ¿cómo hacemos para ser detallistas y a la vez resolver todas las alertas y dedicarle mucho tiempo a todas las alertas para hacer un análisis exhaustivo, ¿sí? Hay un montón de responsabilidades de nuevo que tiene el oficial de cumplimiento. Ya veíamos, tenemos la documentación, tenemos el screening, tenemos las alertas, tenemos que seguir haciendo los reportes, tenemos que seguir actualizando los expedientes, las matrices de riesgo. Entonces tenemos un montón de tareas y no damos abasto para hacer esto detenidamente, ¿sí? Y ahí es donde aparecen los errores humanos. Bien, entonces, ¿qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial aplicada a informes? La inteligencia artificial recibe y recopila la información de múltiples fuentes, entonces accede, por ejemplo, a los datos de la transaccionalidad, a los datos del riesgo de esa cuenta, a los datos de la documentación, a la actividad económica de esa cuenta. Y finalmente lo que hace es que ustedes puedan implementar cuál es el tipo de narrativa y cuál es el tipo de, digamos, de estructura que quieren que tenga ese informe que va a redactar la inteligencia artificial para ayudarlos a ustedes a acelerar esos tiempos y que ustedes sean los que simplemente entran y revisen si lo que hizo la inteligencia artificial está acorde, está bien completado o si hay algo que tienen que modificar. Entonces, es muy importante que el criterio, y lo voy a repetir después, el criterio lo aplique cada oficial de cumplimiento, ¿sí? No dejar que la inteligencia artificial sea la que tome decisiones, sino que sea el oficial de cumplimiento el que le dice a la inteligencia artificial cómo tiene que actuar, cómo tiene que repriorizar estas alertas. Y finalmente, redacta ese informe final que queda en manos del oficial de cumplimiento, lo revisa, puede editar lo que quiera y simplemente, justamente, valida y firma este informe. Vamos a ver un ejemplo práctico para ver cómo se puede resolver esto con inteligencia artificial. De nuevo, les voy a compartir pantalla. Tenemos los puntos 3 y 4, que recuerden es la resolución de alertas, y después lo que es la redacción de informes, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. De nuevo, aclaro, esto es Complif, que es la herramienta que nosotros trabajamos, pero los agentes conectados a los expedientes con los que trabajen pueden hacer esto, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá, tenemos dos alertas de monitoreo transaccional. Vamos a trabajar las dos alertas. Tenemos los dos excesos de fondeo, sí, se superó el límite transaccional. Y lo que vamos a hacer es asignarlo al agente de inteligencia artificial, ¿sí? Vamos a asignarlo al agente y vamos a dejar que trabaje un ratito, ¿sí? Ahí está. Bien, acá como ven, el analista es el agente de inteligencia artificial, le llamamos Trixie. Y como ven, ya se pidió documentación. Entonces lo que va a hacer el agente es analizar esa documentación, analizar la transaccionalidad e interpretar qué se puede hacer con esa alerta, ¿sí? Mientras el agente analiza, les voy a mostrar un poco lo que veíamos anteriormente de un origen de fondos que está interpretado. Entonces, tenemos un origen de fondos que no sabemos
no clasificamos el origen de fondo, sin embargo, directamente la inteligencia artificial puede interpretar sus datos, interpretar que es una factura, y como ven, automáticamente marca en amarillo y remarca todos los datos importantes que queremos corroborar. Esta es la documentación respaldatoria que nos cargó para resolver la alerta, y la inteligencia artificial ya nos deja un resumen de todos los datos que pudo extraer, ¿sí? Entonces acá podemos ver que nos cargó una factura que corresponde a Celery SAS, que evidentemente es la empresa que levantó la alerta, entonces se corresponde, y nos deja todos los datos. Ahora nosotros como oficiales de cumplimiento vamos a tener que decirle a la inteligencia artificial qué queremos que haga la inteligencia artificial a partir de que nos cargan una factura, ¿sí? O si nos cargan un estado financiero. Entonces todas esas decisiones, esa toma de decisiones la tiene que definir cada oficial de cumplimiento. Bien, este documento se aprobó de forma automática porque interpretó que el documento cargado por Celery SAS era correcto, y ahora vamos a ver la resolución de la alerta. Bien, como vieron, automáticamente se repriorizó. No sé si pudieron ver, pero estaban todas las alertas en estado abierto y en prioridad media. En este caso, directamente se puso la prioridad baja, y en este caso se cerró la alerta, ¿sí? Obviamente, como dije antes, la alerta puede pasar a un estado en revisión y que lo revise el oficial de cumplimiento. Eso es lo que nosotros sugerimos como la mejor práctica. Pero bien, vamos a ver un poco cómo fue que se analizó esa alerta. Entonces, tenemos a Celery SAS, que tenemos su información con su riesgo de la cuenta, que como dije queda todo vinculado, y tenemos toda la transaccionalidad y cuáles fueron las transacciones relevantes. ¿Por qué muestro esto? Porque básicamente la inteligencia artificial lo que va a hacer para elaborar una respuesta es revisar todos estos puntos, ¿sí? El documento relacionado, justamente el riesgo de la cuenta, la transaccionalidad, etcétera, y elaborar un informe. Acá vamos a ver que ya nos dejó un informe elaborado, un PDF, para que nosotros podamos descargarlo. Y acá es donde les quiero mostrar rápidamente lo que hace la inteligencia artificial. Ahí automáticamente nos elabora este informe con todos los datos, ¿sí? Y estructurado de la forma en la que nosotros queremos elaborar el informe. Entonces, queremos recopilar la información del cliente, la información de la alerta, cuál fue el motivo de la alerta, en este caso tuvo una desviación del 156%, el documento que nos cargó como origen de fondos, y si es suficiente como para resolver la alerta. Entonces acá tenemos que es suficiente porque está sustentado documentalmente versus la alerta, ¿sí? Y acá nos deja una conclusión, en este caso que no, digamos, está justificada, no hace falta un reporte de operación sospechosa ante UIAF, y directamente queda justificada, ¿sí? De nuevo, la configuración de esta elaboración de informe la tiene que dejar bien impactada cada oficial de cumplimiento según cómo ustedes vean y cómo ustedes quieran elaborar estos informes. Y esto directamente, la inteligencia artificial les deja a ustedes armado el informe para que ustedes se lo vayan y lo lleven a cualquier lado, lo descarguen, ¿sí? Bien, este es simplemente un ejemplo. Ahí estamos. Volvemos a la presentación. Bien. Bien, vamos a ver las limitaciones. Sí, hasta ahora vimos todos los beneficios de tener inteligencia artificial, pero hay una realidad que la inteligencia artificial no es todo color de rosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que tener atención sobre lo que hace esta inteligencia artificial. Entonces, no siempre todo lo que hace la inteligencia artificial lo hace sabiendo cuál es el actuar correcto o incorrecto. Por eso es que remarco tanto la importancia de que ustedes bajen su propio criterio humano. Y no es suficiente solamente con decirle estas instrucciones a la gente, sino que es suficiente con que ustedes revisen uno a uno todos los datos estos que la inteligencia artificial logró recopilarles, ¿sí? Logró analizar, y que ustedes, ya que les aceleró todo ese tiempo, ustedes simplemente se dediquen a chequear si todo lo que hizo la inteligencia artificial de interpretación es correcto. Pero como vieron, la inteligencia artificial
adelantó 9 pasos, el 10º queda en ustedes, que es aplicar su propio criterio de oficial de cumplimiento, ¿sí? Bien, y acá se cubre el mismo problema que es el segundo, que es que la inteligencia artificial todavía tiene estas alucinaciones, sí que no toma decisiones del todo lógicas, entonces sí es importante que cuando alucina ustedes estén encima para tomar una decisión correcta, ¿sí? Son muy, muy pocos casos, pero es importante que el criterio final de cierre de la alerta, con ya toda la información recopilada por la inteligencia artificial, lo determinen ustedes. Y finalmente, tienen que resolver otros procesos para implementar inteligencia artificial, que básicamente es tener bien estructurada la información, bien estructurados sus sistemas, porque para que la inteligencia artificial trabaje, tiene que tener acceso a todos estos datos del expediente y del histórico transaccional, por ejemplo, ¿sí? Bien, ¿cómo implementar inteligencia artificial? Entonces, nosotros tenemos ese entorno crítico y regulado, que es cumplimiento, y tenemos que, sin forma de negociar con esos requisitos regulatorios, asegurar que la inteligencia artificial trabaje bien, ¿sí? Entonces, vamos a, de la manera en la que nosotros sugerimos trabajar con inteligencia artificial, es que nos dé recomendaciones, que no ejecute, sino que nos ayude a priorizar, nos ayude a adelantar trabajo de recopilación y de análisis y sea el criterio del humano el que decida, ¿sí? Bien, es importante que la inteligencia artificial no se la use muy general, ¿sí? No le digamos, tengo a este cliente, analízalo, ¿sí? Sino que le digamos, tengo a este cliente que se le levantó esta alerta, antes había tenido estas otras 3 alertas y la información transaccional es esta, su riesgo es este, y toda la información se la podamos dar con instrucciones precisas de cómo nosotros queremos que trabaje a ese cliente y a esa alerta, ¿sí? Bien, dentro de nuestros sistemas tenemos que asegurarnos de que la inteligencia artificial sea escalable, o sea, que pueda trabajar con 10 alertas y que pueda trabajar con 1000 alertas, ¿sí? Para que el día que nosotros crezcamos como entidad y tengamos más clientes, ojalá podamos justamente trabajar de la misma manera, ¿sí? Que los procesos no duren un corto plazo, sino siempre apuntar todo al largo plazo, ¿sí? Y lo sugerido es actuar primero con pruebas de bajo riesgo y ver cómo trabajamos con esta gente con bajo riesgo de alertas o de cuentas y que después vayamos animándonos, una vez que veamos que la reacción es buena, vayamos animándonos a escalar justamente a ese agente. Y importante, ya lo mencioné, la auditoría sobre todas las acciones que haga la gente. Entonces, todo lo que haga la gente tiene que quedar guardado. Tenemos que poder demostrar todos los pasos que nos adelantó la gente y cuándo fue que nosotros intervenimos para modificar justamente lo que la gente interpretó. Entonces, eso es lo que es auditoría y trazabilidad, que es importantísimo que con la ayuda de inteligencia artificial podamos demostrarla, ¿sí? Finalmente voy a dejar ahí alguna frase que a mí me hace mucho ruido. Siempre se habla de la inteligencia artificial, el reemplazo a los humanos, pero acá tenemos que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos, pero los humanos que usen inteligencia artificial reemplazarán a aquellos que no lo hagan. Es importante y porque está avanzando muy rápido que nos adaptemos y que sepamos cómo aprovechar de estas tecnologías porque esa es la manera en la que vamos a poder apalancarnos y trabajar mucho mejor en los equipos de cumplimiento. Entonces, ayudémonos con inteligencia artificial, que sin duda que puede ser una herramienta que colabore y justamente nos haga más eficientes. Y acá la última, que es que eh, la inteligencia artificial puede ser el mejor aliado del equipo de cumplimiento que aplique su criterio humano, ¿sí? Esto es lo que traté de repetir durante todo el webinar. La idea es que la inteligencia artificial pueda ayudar de la misma manera en la que lo harían ustedes si fueran los analistas, ¿sí? Que les aceleren el trabajo, que ayuden a recopilar la información y que finalmente sea, sea el oficial de cumplimiento el que aplique el criterio humano y finalmente decida.
Entonces nosotros llevamos a que la gente realice todas las tareas previas a que el humano decida y sea el que defina justamente cómo resolver todo lo que la gente pudo investigar y acelerarnos ese análisis de la alerta. Bien, bueno, acá vengo a pasar un poco en limpio. Nosotros vamos a hacer justamente una product demo, ¿sí? Vamos a mostrar un poco todo lo que hace Complif respecto a inteligencia artificial, así que si quieren anotarse y ver un poco más de todos estos procesos, cómo actúa el agente de screening, un poco más en detalle, hoy mostré muy cortito, pero más en detalle cómo actúa el agente de inteligencia artificial para resolución de alertas o pedidos de documentación a clientes, acá vamos a poder recibirlos, ¿sí? Bueno, ahí voy a contestar algunas preguntas. Si quieren, voy a tratar de leer el chat. No sé si quieren dejarme preguntas en el chat. Mientras tanto, voy leyendo las que están más arriba, ¿sí? Bien, primero acá nos pregunta Susana, ¿qué pasa con la gobernanza de datos al darle la información de tercero a la inteligencia artificial? Bien, buen punto ahí, Susana. Lo importante es asegurar que quien sea su proveedor, que esté conectado a esa inteligencia artificial, tenga los estándares más altos de seguridad y de gobernanza, ¿sí? Acá hay formas de que la inteligencia artificial esté bien cifrada y otras que no. Eh, Esto está evolucionando un montón, ahí simplemente para dar un ejemplo, lo que se puede hacer es que ustedes como organización directamente contraten a esa inteligencia artificial y directamente, digamos, consulten, por ejemplo, Copilot, que está conectado capaz a su propio correo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes consultan algo en Copilot, directamente viaja la información a la inteligencia artificial. Lo que se puede hacer es que ustedes traigan sus propias llaves de esa inteligencia artificial, el proveedor, ese tercero de inteligencia artificial, es el que en el que ustedes confían y aseguran esa gobernanza de los datos. Entonces, solamente va a haber un vínculo entre ustedes y esa información que se le envía al tercero. Ahí Nora preguntó los cuellos de botella. El primero es la documentación. Bien, veo que está respondida. La grabación de las sesiones entiendo que se va a poder compartir, ¿sí? Y después ahí pregunta Rubén respecto a las listas restrictivas. Ahí Rubén, hay listas internacionales terroristas que son las más importantes. Pueden ser OFAC, Naciones Unidas, Interpol. eh, Esas son las que son importantes y hay un montón de proveedores que tienen acceso porque son listas públicas. Complif también tiene dentro lo que son las listas y también se integra a estos proveedores que ofrecen listas públicas, pero sí que hay un montón, así que no puedo recomendar un proveedor de listas públicas porque hay un montón. Bien, ahí Alex, hiciste una pregunta que está buena, si es un homónimo. Lo que se puede hacer con la inteligencia artificial es que si justamente esa persona coincide, ¿sí? Directamente se puede buscar, por ejemplo, la inteligencia artificial busca si coincide la nacionalidad, si coincide la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, entonces compara todos estos distintos datos, ¿sí? Y en base a eso da una respuesta. Esa respuesta, por ejemplo, si es un homónimo, si la respuesta de la inteligencia artificial es que es un homónimo, directamente lo que pueden hacer como instrucción a esa inteligencia artificial es que en caso de ser un homónimo, que la inteligencia artificial lo deje bien impactado en esa elaboración del informe, ¿sí? Y después, además, Alex, lo que se puede hacer, que lo aclaré creo antes, es que además de buscar a la persona y comparar solamente los datos del nombre y apellido y la nacionalidad, es también buscar a esa persona ante búsquedas de Google y todos los datos que podamos recopilar de esa persona, ¿sí? O fuentes públicas, que pueden ser fuentes públicas de Colombia o del país que sea necesario. Perfecto, Nora, la pregunta está excelente. Ustedes esa información la van a tener solamente en su propio sistema, ¿sí? La información de cómo analizan las alertas
va a quedar guardada dentro del expediente de esa alerta y solo ustedes son los que van a poder tener acceso a la elaboración de ese informe. Entonces, no, ustedes esa información tienen que asegurarse de que el sistema que tengan esté con una buena gobernanza de datos, y esa gobernanza obviamente va a incluir toda la auditoría y la trazabilidad de todas las acciones que fue tomando el analista, el supervisor, el oficial de cumplimiento o el agente relacionado, ¿sí? Bien, bueno, estamos en tiempo. Cualquier cosa, si quieren hacerme cualquier consulta, mi... Excelente, ahí Santi les deja. Mi, mi correo electrónico es tomas@complif.com. Si quieren hacerme alguna pregunta particular, por supuesto que la vamos a recibir y podemos conversar por correo electrónico o directamente por WhatsApp. Así que saben que queda mi contacto, también me pueden seguir en LinkedIn y escribirme por esa vía. Así que ha sido un gusto estar hoy. Muchas gracias por todo el tiempo, gracias por la atención, un montón de preguntas. Así que quedamos en contacto y muchas gracias de nuevo. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.